Gracias, señor presidente. Señorías, señora Rudy, vamos a volver a Aragón y vamos a volver a su discurso. Y mi grupo parlamentario quiere volver, además, a hablar de programa, que para eso creo que estamos aquí. Su discurso ayer, señora Rudy, fue el de la derecha española más recalcitrante y más neoliberal que existe. Pura economía, desregularización de mercados, privatizaciones, eufemismos a los que ya nos tienen acostumbrados incluso el Partido Socialista y el Partido Aragonés, claro, sobre la colaboración público-privada, etcétera, etcétera. Pero realmente fue el discurso tipo, el discurso formulario, en el que Aragón es una parte de un todo. Puede ser una parte de España, puede ser una parte de Europa, puede ser una parte del mundo, pero no es nada en sí mismo. Para usted Aragón no es nada en sí mismo. Y es por eso por lo que le aterra hablar de identidades, por lo que le aterra hablar de especificidades, por lo que le aterra hablar de características propias de país, de pueblo, pese a que somos una nacionalidad aragonesa, una nacionalidad histórica. Lo tiene recogido en el Estatuto y usted misma comenzó ayer con esta idea. Pero su discurso fue un discurso de antiguo régimen, un discurso de pedagogías absolutamente trasnochadas, de premios y castigos, de autoridades públicas que determinan los méritos, las capacidades, la excelencia. Un discurso en el que la rentabilidad, además económica, y el valor social se unen a un discurso del éxito, que ese es el paradigma neoliberal. El gran paradigma neoliberal, señora Rudy, porque está vinculado a un objetivo fundamental en el capitalismo, que es el triunfo en el mundo de los negocios. Y punto. Y ese es su discurso, señora Rudy. Dinero, dinero y dinero, pero siempre para los mismos. Pero mire, aun preocupándonos muchísimo lo que dijo, porque es verdad que discurre por la senda del capitalismo más feroz, pues nos parece también muy grave todo lo que se cayó. Ni una sola palabra sobre el nuevo modelo económico. Y anda que no hemos hablado en estos años. Ni una sola palabra no se detuvo realmente ni un solo momento en serio en el medio rural. En serio, no se detuvo en el medio rural con la realidad que tenemos en Aragón. Ni en la reforma de las cajas de ahorro, mejor dicho, ni en las consecuencias de la reforma de las cajas de ahorro, ni en el diálogo social tampoco, ni en el derecho del acceso a la vivienda, a la cooperación al desarrollo, como les señalaba anteriormente, a la solidaridad, que es más importante que nunca en estos momentos, a la redistribución de riqueza. De esto usted no habló, pero tampoco habló del trasvase ayer. Hoy ha salido aquí a colación en el debate. Sus compañeros de partido, Camps y de Cospedal, por ejemplo, sí que lo hicieron en su debate de investidura y no tuvieron ningún reparo en anunciar que, desde luego, reivindicaban ambos el trasvase del Ebro, entre otros. ¿Qué debemos pensar? Que usted piensa cuando usted ni siquiera habla de este tema en estos momentos, porque está con un socio que sabe que se comió 2 trasvases. Usted ha argumentado que tiene un estatuto de autonomía y que va a respetar el estatuto de autonomía. Pero bueno, usted debería saber también que el estatuto de autonomía no puede evitar un trasvase. No evitó 2 trasvases. Y no evitará un gran trasvase tampoco. Y eso lo saben, y por eso votaron lo que votaron y cómo votaron en el estatuto. Por no haber, no hay ni siquiera una reserva. Y eso es así. Pero aquí en Aragón pues hay miles de personas que llevan muchos años sufriendo las consecuencias de esta crisis, sufriendo las consecuencias de crisis anteriores en muchas comarcas, como en el Aranda, como en el Alto Gállego, como en el Jiloca, como en Tarazona y Moncayo. Y ustedes han tenido la inmensa suerte de que el Partido Socialista les está haciendo el trabajo sucio. Eso es una suerte impagable. Y eso tiene mucho que ver con que hoy usted esté aquí en esta situación en la que se encuentra. Les han hecho el trabajo sucio que ha significado el recorte del estado de bienestar, la pérdida de derechos sociales y laborales que tanto ha costado conseguir, tanto y que se pueden ir realmente al garete de una forma muy rápida. Pero ustedes quieren ir más lejos. Ustedes no se quieren quedar únicamente en lo que está planteando el Partido Socialista. Ustedes hablan de política fiscal, pero realmente se limita a repetir el mantra de la derecha de la rebaja de los impuestos. Ese es. Claro, pero usted es consciente de que se ingresará muchísimo menos dinero. Pues si no es consciente, tiene un problema, señora Rudy. Debe ser consciente que se ingresará mucho menos dinero. Pero usted, R, insiste en que se va a hacer más con menos. Usted habla de eficacia. Yo creo que habría que hablar de milagro. Si realmente usted es capaz de mejorar todo lo que hay que mejorar, que es mucho. Ya digo gestionar bien. Mejorar todo lo que hay que mejorar, que es mucho. Y habrá cosas que no se pueden hacer sin dinero. Recortando encima los ingresos que podemos tener, pues
llame a su compañera Esperanza Aguirre, que presume de estar practicando la austeridad desde hace mucho tiempo y el otro día se le escapó ante un micro abierto, como sabe, que no tiene un duro. Yo me imagino que querrán resolverlo, como siempre, esa falta de dinero a costa de los trabajadores. Yo creo que usted debería estar en una línea totalmente contraria. Por ejemplo, planteando imposiciones de tasas a las transacciones financieras, mayor contribución de las grandes fortunas y de los bancos, recuperación del impuesto de patrimonio, un sistema retributivo justo, eso es justicia, equitativo, progresivo. Pero además hay otra cuestión, además de esta sumisión a Madrid, etcétera, es la desconfianza. Porque, insisto, esta manera de actuar, esta manera de entrar en acción, al final genera estos sentimientos. Ustedes, si no han hablado más claramente sobre el pacto, es sencillamente porque el pacto es un reparto de poder, señora Rudí, es un reparto de sillones. Y nos enteraremos. ¿Cuándo nos enteraremos del contenido? Pues usted ha dicho, bueno, pues después de la investidura. Pues nos enteraremos realmente del contenido cuando usted nombra a los directores generales y los cargos de responsabilidad en los organismos, en las empresas públicas, en la tele, en la radio y, sobre todo, cuando veamos las listas electorales para las elecciones al Congreso y al Senado. Porque nadie se cree en Aragón, señora Rudí, que el partido aragonés vaya a aceptar graciosamente no tener consejeros solo a cambio de tener la presidencia de las Cortes de Aragón. Es que eso no se lo cree a nadie. Se lo pueden creer a lo mejor en Cáceres. Pero que señora Ibeas, lleva 30 minutos para su información. Gracias, señor presidente. Por ejemplo, ¿cuántas direcciones generales va a tener sus 9 departamentos? ¿Cuántas van a ser controladas por el Partido Aragonés y cuántas van a ser controladas por el Partido Popular? Y si el Partido Aragonés está finalmente en esas direcciones generales, que no lo sabemos, ¿usted va a considerar realmente que el Partido Aragonés forma parte de su Gobierno, señora Rudí? Porque entonces su pacto ya no será un pacto de gobernabilidad, sino que será un pacto abiertamente de Gobierno, y eso introduce una diferencia sustancial, como bien sabe, porque la ciudadanía y los representantes, en este caso los grupos parlamentarios, debemos conocer y saber con claridad quién gobierna y a quiénes debemos controlar y a quiénes debemos pedir responsabilidades en todo momento. Es lo mínimo, sobre todo si usted anuncia transparencia. ¿Qué relación hay entre el pacto, señora Rudí, y el hecho de que usted ayer no mencionara expresamente si va a suprimir Sodemasa, si va a suprimir Inaga o el chiringuito de empresas públicas que han ido creando durante estos años, frente a lo que usted tiene escrito en su programa electoral? Ayer usted, a lo sumo, se atrevió a hablar de racionalizar y sanear el sector público empresarial, pero no dijo ni una sola palabra de suprimir empresas. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿quién va a presidir Aragón? ¿Qué señora Luisa Fernanda Rudí va a presidir Aragón? ¿La presidenta con las promesas de la campaña o la presidenta que depende del Partido Aragonés, de ese pacto? En esos fuegos de artificio, por ejemplo, ¿va usted a aplicar también su principio de austeridad? Gran escala, olimpiadas, etcétera, etcétera. Y de Motorland, por ejemplo, ¿va a permitir usted, señora Rudí, que sea la única apuesta deportiva de su Gobierno? Y ya que defiende la colaboración público-privada, seguramente tendrá alguna cuestión más que señalarlos para el desarrollo de infraestructuras. En conclusión, señora Rudí, mi grupo no puede votarla, evidentemente. Su discurso nos confirmó ayer que nos llegan tiempos muy duros que solo van a beneficiar a quien más tiene. En esa selva que es el capitalismo más duro e insolidario que usted y su partido representan, y su discurso. Lo último que importa, evidentemente, es la realidad de las familias que lo están pasando mal, la falta de protección social, la injusticia social, las desigualdades, la precariedad, el empeoramiento de las condiciones laborales de hombres y de muchas mujeres. Todo esto será secundario mientras haya proyectos empresariales, por lo que se ve, con altísima rentabilidad económica que permitan sobrevivir y medrar al mejor posicionado en esta sociedad tan competitiva que anuncia su proyecto y, cómo no, al que más recursos económicos tenga. Que esto suceda en Aragón, pues también es secundario para usted y para su partido, porque en su filosofía el que pueda pagarse la excelencia se salvará y el resto a sobrevivir. Eso en Aragón, en Murcia o en Madrid, da igual, porque les es indiferente. Y mi grupo le exige un proyecto realmente para Aragón, un proyecto que le estaremos recordando y que estaremos siguiendo a lo largo de esta legislatura. Mi grupo tendrá una oposición rigurosa y constructiva, pero implacable, evidentemente, en la defensa de los valores de la izquierda solidaria, en los valores del aragonesismo, de la transparencia y de la participación ciudadana. No lo dude. Gracias.